Muy bien, ya que vemos que todo funciona correctamente, vamos a empezar esta segunda sesión de la mañana, que se llama La tipología textual del inglés, estructuras y estrategias para escribir ensayos, artículos y críticas, que también forma parte del programa Retorno Educativo de UNED A Coruña. Bien, antes de nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Paloma Blasco Fernández, soy licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de A Coruña y actualmente compagino mi trabajo con mis estudios en... Están hablando por aquí, un momento. Vale, compagino mi trabajo con mis estudios en un máster en Humanidades Digitales y un doctorado en Lingüística Aplicada en el marco del equipo de investigación Artext. Los dos los estudio aquí en la UNED. Bueno, al ser directora y docente en una academia de refuerzo escolar, principalmente trabajo con estudiantes, bueno, tanto en primaria, secundaria, bachillerato, también con gente que se prepara exámenes oficiales de inglés. Y bueno, este taller está relacionado, se basa en mi experiencia personal con esos colectivos, aunque no son los únicos con los que trabajo. Y bueno, ya quiero hacer una aclaración al principio, porque habéis visto que el título del taller es La tipología textual del inglés, pero quizás hubiera sido más conveniente hablar de géneros discursivos, porque me voy a enfocar, a centrar en las estructuras de 3 géneros textuales. Entonces, quizás hubiera sido más acertado hablar de géneros discursivos en vez de tipología textual, aunque sí también se va a abordar esa tipología textual, ¿no? Lo que pretendo con este taller es que abordemos los siguientes puntos: las estructuras prototípicas de los artículos, ensayos y críticas, organización y desarrollo de las ideas y expresiones y vocabulario específico. El taller se relaciona principalmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es una educación de calidad, con el 8, trabajo decente y crecimiento económico, y con el 10, reducción de las desigualdades. Pienso que cada vez que aportamos conocimiento y lo ofrecemos a todo el mundo, que todo el mundo pueda acceder a él, mejoramos estos 3 aspectos. Bien, los contenidos del taller, yo voy a dar mi taller, lo voy a hacer en español, pero es verdad que hablo de las estructuras de determinados géneros discursivos en inglés. Va a haber unas plantillas después que están en inglés, aunque vamos a explicarlas, voy a hacer ahí a medias, voy a intentar hacer una mezcla entre ellos. Bueno, el artículo, el ensayo, the essay y la crítica review. Los objetivos que vamos a ver en este taller va a ser identificación de las estructuras prototípicas de los artículos, ensayos y críticas, cómo se organizan y se desarrollan las ideas, el uso de expresiones y vocabulario específico, la mejora de la redacción en contextos académicos y profesionales y autoevaluación y revisión de textos. Como ya os expliqué al principio, un segundo, perdón, os explicaba al principio, mi experiencia se basa en estudiantes de secundaria, bachillerato, gente que prepara exámenes. Entonces, hay que pensar que los estudiantes en general, incluso los que preparan exámenes de nivel, tienen un número muy limitado de palabras a la hora de redactar un texto. Y que claro, no es lo mismo una persona que tenga un B1, que es un nivel intermedio, una persona que ya tenga un nivel avanzado va a poder escribir textos muchísimo más complejos. Donde no voy a meter es ya en contextos especializados, porque incluso las estructuras podrían variar y bueno, daría para hacer otro taller, incluso por separado de cada uno de ellos. Y la razón por la que yo he escogido 3 géneros textuales, bueno, creo que estos son quizás los con los que se trabaja más. Uno de ellos para mí me parece más complicado que el resto, que es el ensayo. Bueno, había que escoger 3 y no sé si alguien de los que está tanto en línea o de los que estáis presentes, sois profesores de inglés, dais clases de... No, bueno, en los libros, la parte el famoso writing, aparece en el tema, al final. Creo que se le sigue dando demasiada importancia a la gramática, sobre todo en secundaria, bachillerato, en primaria. Aunque en primaria se aborda de otra manera porque, claro, son niños que todavía no tienen ni siquiera el conocimiento de su propia lengua, ¿no? Pero en secundaria y bachillerato, que siempre les piden en algún momento escribir... Esto se ha apagado. Se ha apagado la pantalla. Vale. Les piden escribir en inglés.
pues hay muchas dificultades. Y muchas dificultades porque que vienen quizás, pues eso, de que no se ha insistido demasiado a la hora de... No se insiste porque es complejo y se tarda tiempo, hay que dedicarle tiempo de enseñar, de redactar un tipo de texto. Además, cuando los niños llegan a secundaria, que quizás es cuando tienen que hacer más producción escrita, aunque también se hace en primaria, sobre todo en segundas lenguas, quizás en secundaria cuando empiezan, ya hay problemas de expresión en la propia lengua, eso lo dificulta todo. Y que además corregir textos lleva mucho tiempo. Entonces, son una serie de factores que lo dificultan. No sé si voy a poder seguirla. Bueno, voy a intentar seguir por aquí porque se me ha apagado el ordenador donde tengo la presentación. Y bueno, antes de empezar, me gustaría abordar pues, cuáles son las unidades de la lengua. Cuando hablamos de la lengua empieza pues, con los sonidos, que es la realización de los fonemas, que son las unidades mínimas de una lengua que no tienen significado, los monemas, que son unidades dependientes con significado, por ejemplo, niños, pues tendríamos 3 monemas, ni, o y la S, ¿no? Y la palabra, que es la primera unidad independiente que ya tiene significado propio, ¿no? A continuación, sintagmas, son palabras o conjunto de palabras que desempeñan una función sintáctica, los enunciados, que son unidades mínimas de comunicación que transmiten una idea con sentido completo, y por último el texto, que es una unidad máxima de comunicación que transmite un mensaje completo. Es decir, el texto abarca el resto. Además, podemos establecer dos diferencias. Tenemos una serie de unidades que son puramente gramaticales, como puede ser sonido, fonemas, monema, palabras, sintagmas y sintagmas, y tenemos dos comunicativas, que son el enunciado y el texto. Y como vamos a hablar del texto, pues que ahora sí que no leo nada. Vale, tenemos que hacer una pequeña pausa porque hemos tenido un problema con la presentación y no la puedo ver desde aquí. Perdón. No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Se apagó. ¡Ay! Se acaba de encender. Bueno, vamos a seguir a ver cuánto nos dura. Bueno, vamos a ver las propiedades del texto, ¿no? El texto presenta unidad lingüística, es decir, es una unidad cerrada y no está integrada en otra mayor. Tiene sentido completo, ya que todas las ideas que desarrolla están relacionadas semántica y sintácticamente y responde a una intención comunicativa. Y probablemente todos, yo creo que esta información la conocemos todos, hayamos oído hablar de las propiedades textuales, ¿no? Que son las que proporcionan unidad y sentido al texto. Estas propiedades textuales son la coherencia, que hace referencia a la elección de la información y cómo se organiza en el texto. Yo he puesto aquí los ejemplos en inglés, porque bueno, como iba a referirme al inglés, digo, vamos a poner los ejemplos en inglés. Y he puesto una oración en la que falla la coherencia, ¿no? El ejemplo es, Mary has a younger sister, she's 5 years old, then she takes her to high school. Complicado, ¿no? Que una niña de 5 años vaya al instituto. O sea, es la coherencia que no, hay algo que no, esa información no está bien organizada en ese texto, habría que hacer algún cambio. La cohesión, que es la forma en la que se relacionan entre sí los contenidos del texto. En nuestro ejemplo tenemos, Peter went out to the playground, Peter played on the slide. Aquí falla que repetimos Peter 2 veces cuando podríamos haber sustituido Peter por un pronombre personal, ¿no? En este caso, Peter went out to the playground, he played on the slide, mejoraría esta cuestión. Y la adecuación, que se refiere al registro, la adaptación del texto a la situación en la que se produce ese acto de comunicación. Por ejemplo, si alguien dice en las noticias, por ejemplo, en este caso imaginaos en las noticias, que un actor, pues eso, en este caso, the actor didn't pick up the award because he was feeling rough. Rough es una palabra muy coloquial para decirlo en las noticias. Es un fallo en el registro. Y esas son las propiedades textuales de las que todos hemos oído hablar en algún momento de nuestras vidas y que es muy importante tenerlas presentes porque son los que van a darle forma a ese texto, unidad y sentido, y hay que tenerlas en cuenta. Bien, ahora vamos a empezar al contenido del taller. He elaborado, yo tenía un objetivo. El objetivo era que en cada diapositiva pudiera introducir toda la información, o sea, la información de cada género no me podía ocupar más de una diapositiva, porque quería algo que fuera útil y se empieza a tener información aquí, allí, al final
eso es algo, qué cansino, ¿no? Y bueno, pues ese era uno de mis objetivos, un reto y bueno, la organicé así. Por supuesto, es algo, es una estructura muy básica que se puede, se pueden poner muchísimas más cosas, añadir, sacar, y por eso las plantillas las vais a tener vosotros, se van a poder descargar, creo que no sé si las podéis descargar ya, pero van a estar disponibles. Y bueno, si a alguien le pueden resultar de utilidad, siempre se puede cambiar el contenido y cambiar, por ejemplo, expresiones que he puesto yo por conectores, añadir. Yo he puesto estas, podría haber puesto muchas más, pero es que entonces ya no ocuparía una diapositiva, ya serían varias y bueno, tenemos un límite de tiempo y también creo bueno, que es mejor así, todo en una única diapositiva y que se vea. Bueno, al principio tenemos el título, the article, y dice, the main purpose of an article is to inform, persuade or entertain. O sea, tenemos que el propósito de un artículo, un artículo sirve para informar, persuadir o entretener, ¿no? Ese artículo tiene una estructura prototípica que consiste en una headline, luego una byline, hablaremos de esto, introduction, body and conclusion. Esta cabecera, ese titular, debería tener poquitas palabras. Es mejor un título que un canal que impacte, ¿no? Y yo he supuesto pues, algunos ejemplos que podríais introducir en este titular pues, para atraer al posible lector, ¿no? Que incluya números, que incluya you, ya te estoy llamando tu atención, o palabras como what, how to, best, new o incluso worst. Lo que es negativo también llama, y palabras que no sean muy comunes. Son una serie de ideas, por supuesto hay muchas más, pero bueno, esta es mi propuesta. Esa byline normalmente no se suele, bueno, no sé, a lo mejor puede ser que algún profesor cuando manda un taller de redacción lo mande poner. Se refiere al nombre de la persona que escribe el artículo. Normalmente se dice que no se incluya información personal, ¿no? Y a continuación pasamos a la introducción En este caso, como hablábamos de que normalmente cuando los niños, los estudiantes tienen que hacer un ejercicio de redacción, hay un número de límite de palabras, yo aquí he puesto que, bueno, que en esa introducción consistiera de un párrafo de 2 o 3 oraciones. Creo que podemos abarcar diferentes niveles en esas 2 o 3 oraciones, pues por ejemplo, a lo mejor quien esté en un nivel en un C1 o en un B2 también, puede hacer una oración un poquito más compleja. Yo no recomiendo que se hagan oraciones muy complejas porque a veces son muy difíciles de entender y uno se pierde también. Entonces, bueno, tenemos 2 o 3 oraciones y tenemos que describir claramente el contenido de nuestro artículo y definir el tema de manera clara. Entre las expresiones que he escogido, que digo, hay muchísimas más, ¿no? Pues, aquí os explico una cosa. Si veis en la parte inferior, hay una pirámide con 3 colores diferentes. Como creo que hoy en día todos estamos muy acostumbrados a oír al marco común de referencia, de europeo de referencia para las lenguas, pues me he basado en eso. Yo creo que todos más o menos estamos familiarizados con B1, B2, C1. Bueno, pues las que están en naranja serían expresiones apropiadas a un B1, las que están en verde a un B2 y las que están en morado a un C1. Entre las que son para un B1 y un B2, bueno, puede ser que haya diferentes opiniones. Creo que algunas son intercambiables, pero eso ya cada uno pues decide qué incluir, qué no, ¿no? Yo entre las que he puesto, pues, have you ever, what would you say if I told you that, o algo is meant to be, y continuaríamos la oración. En el cuerpo debería estar formado por 2 párrafos y se debe utilizar algo que se llama topic sentence, que creo, hasta lo que yo he visto, en los libros de texto no se trata mucho. Ahora, bueno, luego en la parte derecha explico lo que es y creo que es algún recurso bastante útil, ¿no? Bueno, ahora os explico lo que es una topic sentence, que debería estar para cada párrafo, y también se debería explicar esa idea principal de nuestro artículo con más detalle. Entre las expresiones, bueno, in my case, as for the first aspect to consider, habría muchísimas y bueno, yo os he leído algunas. Y por último, bueno, siempre la conclusión, un párrafo, donde se resuma la información de la que hemos hablado y se incluyan nuestros pensamientos, ¿no?, sobre ese tema. Bien, como veis, y ya os informaba antes, en la parte de la derecha,
doy una serie de consejos para escribir. Una es esa topic sentence de la que hablaba al principio, que digo, a topic sentence serves as an overview of the concepts that will be developed further in that paragraph. O sea, es una oración que va a resumir el contenido de ese párrafo. Entonces, es muy útil porque le sirve tanto a la persona que está escribiendo para tener la idea delante y que no se pierda y que no se vaya por las ramas, y también para que el lector le siga. Entonces, bueno, es importante, voy a hablar después, voy a insistir en esa topic sentence y más adelante, porque creo que en otros géneros también es más importante. Y algo que todos los profesores, y sé que lo hacen los profesores de todas las lenguas, si insistimos en el orden de palabras. En este caso, bueno, sujeto, verbo, objeto, es lo que sé que se insiste en todas las lenguas por otros colegas y porque, bueno, porque yo también lo hago, ¿no? Insistir en ese orden básico de palabras que muchas veces no se sigue y que, claro, da lugar a expresiones que no existe y que se acaban cometiendo muchos errores. También es verdad, una persona que ya tenga cierto dominio del idioma puede utilizar otro tipo de estructuras, pero tampoco hay que, bueno, siempre dentro de unos límites. Y quizás el último consejo lo hago para ya niveles un poquito más altos, porque es algo con lo que la gente se suele confundir, sobre todo con la última parte, los sustantivos incontables y los sustantivos contables en plural. Con los últimos, la gente con a large, huge, small number of, va a un verbo en plural. Y es bastante común verlo en singular. Pues bueno, es un consejo que creo que sirve sobre todo para quizás quien pueda utilizar esas expresiones gente de un nivel un poquito más alto, pero bueno, para cualquiera. Bien, esta es la estructura del artículo, ya os digo, es muy sencilla. Quería hacer algo, pues eso, que sirviera como base y que se pudiera modificar. Y bueno, si queréis después, al final, que va a haber un turno de preguntas, si alguien tiene alguna propuesta mejor o que se podría incluir, todas las sugerencias, consejos, críticas van a ser bienvenidas. Vale, pasamos al ensayo, the essay. Ensayo me parece que es uno de los más complicados para el estudiante. Y vamos a ver lo que es, ¿no? An essay is a piece of writing that presents your own argument, analysis, or interpretation of a particular topic, issue, or subject. O sea, aquí estamos haciendo un análisis y estamos poniendo esta interpretación de un tema de nuestro interés, o de un tema del que se nos manda hablar. Creo que es eso. Yo creo que en los niveles B1, aunque yo he visto en libros de texto de cuarto de la ESO que se les van a hacer un essay, creo que al final con los conocimientos que tienen no llegan a profundizar. Lo suficiente, queda un texto como demasiado, muy simple, muy, no sé, a lo mejor alguien tiene una opinión diferente, pero creo que quizás a lo mejor habría que empezar en unos niveles, cuando los niños tuvieran niveles, se manejaran mejor. Hay que tener en cuenta que, bueno, que en bachillerato supuestamente los niños tienen que salir con un nivel, con un B1. Luego no es así en todos los casos, pero también hoy en día es verdad que muchos de estos estudiantes ya se sacan títulos cuando están a lo mejor en tercero y cuarto de la ESO, en primer bachillerato, y hay gente que sale con niveles mucho más altos. Vale, pues en este caso, el título, bueno, tenemos también la estructura típica, title, introduction, body and conclusion. El título debería estar formado por 5 o 15 palabras, quizás, bueno, 15 puse como máximo, si pueden ser 12, mejor. Vale, y quizás en este caso lo dejaría para el final, porque es buena idea incluir palabras clave que hayamos utilizado en ese ensayo, en este título, para que sea relevante. Pues bueno, es una idea, creo que es mejor, que es más fácil elaborar el título así. En la introducción aquí he incluido más oraciones por lo que decía. Este tipo de género, en general, es más complejo, exige que se profundice más. Entonces dije, bueno, vamos a poner 2 o 4 oraciones para que podamos decir algo decente. Entonces, bueno, hay que empezar con un gancho que capte el interés del lector, y puede ser una anécdota, una pregunta, una cita de un personaje. Y bueno, aquí habría también muchas opciones, y yo las expresiones que he escogido en este caso, empezar con nowadays, porque quizás eso lo está relacionando con algo con lo que nos podemos ver identificados. Entonces es más fácil pues, que el lector se sienta identificado con eso también. One of the things that, una de las cosas que también, pues algo personal, ¿no?
o it's common knowledge that, y esto continúa, aquí tenemos que incluir la idea, plays a crucial role in, y continuaríamos también. Es una expresión un poquito más compleja, la puse a un nivel C1, que también esto es muy relativo, pero bueno, creo que es más compleja y que es ahí donde corresponde, ¿no? A continuación tenemos un cuerpo que tendría que estar compuesto por 2 o 3 párrafos y cada párrafo debería tratar un aspecto diferente. ¿Qué pasa aquí? Creo que esta es la parte complicada, porque hay que enlazarlos. O sea, el párrafo que escribe tiene que estar relacionado con el anterior y también con los que le siguen. Y eso no es fácil. Entonces, aquí creo que un buen consejo es utilizar las famosas topic sentences de las que hablé antes. Y me pareció lo más útil utilizar conectores para esta, sobre todo por el hecho de que hay que enlazar ideas, ¿no? On the one hand, on the other hand, therefore, as a consequence o whereas. Y por último, una conclusión, que tenemos que hacer una recapitulación del propósito de nuestro ensayo, ofrecer una respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio y explicar cómo hemos llegado a esa respuesta. Aquí también puse algunas expresiones como in my view, on the whole I would say that, in light of the above I would say that, y luego una serie de recomendaciones. En una hago referencia a los adverbios, que los adverbios son un poquito complicados en inglés, pero bueno, hay una regla bastante simple, que es que los adverbios se colocan justo antes del verbo principal y después del segundo auxiliar cuando hay 2 verbos auxiliares. Aquí os puse un ejemplo muy sencillo. Patients are also confused. A veces the confused aparece antes después del verbo y no, tendría que ser después de ese adverbio. Y el consejo del que os hablaba antes, empezad cada párrafo del cuerpo del ensayo con una topic sentence. Y aquí también el último consejo siempre va a ser para un nivel un poquito más avanzado. Hay determinadas expresiones y frases preposicionales que pueden hacer que nuestro escrito, nuestra redacción sea más formal. Entre ellas destacan beneath, throughout, in terms of, y hay una que se utiliza mucho que es upon, pero se utiliza con casi cualquier verbo y no. Normalmente esa preposición suele ir después de depend, rely and agree. Y bueno, esta es la presentación de este ensayo. Digo, son unas plantillas que se pueden modificar, añadir, sacar cosas, pero simplemente es para que para que tengáis una idea, algo muy básico, que bueno, que se puede llevar al aula. Creo, pero bueno, en algunos habría que hacer modificaciones, ¿no? Pero bueno, algo muy básico y que bueno, que estuviera eso en una única diapositiva. Y por último tenemos, yo creo que el género que hoy en día puede ser más útil y que puede enganchar al alumno, bajo mi punto de vista, que es una review. Hoy en día hacemos reseñas y críticas de todo. Hay reseñas de libros, hay reseñas de viajes, de Google, de productos, de todo. Entonces creo que aquí es fácil pues que los estudiantes, sobre todo los más jóvenes, bueno, hay de los más jóvenes y los no tan jóvenes, que puedan encontrar algo que les guste y de lo que puedan hacer una reseña y además que luego puedan incluso publicarla. Es una forma de que ellos vayan practicando, mejoren su expresión escrita y que lo hagan con algo pues, que les puede llamar la atención, para que luego cuando tengan que hacer algo que no les guste tanto, por lo menos ya tengan la práctica, ¿no? Y bueno, la explicación que pongo es: a review is a written evaluation of a book, journal, article, a product, service, or a creative work. It provides an analysis based on the reviewer's personal observations, experiences, and insights. Bueno, realmente es una evaluación que hacemos nosotros ya dije, puede ser desde un libro, un artículo, un trabajo creativo, de un producto de Google, lo que queráis, y hacemos un análisis para explicar pues, cuál es nuestra experiencia, ¿no? Con ese producto, nuestras observaciones. Y bueno, la estructura, si os fijáis, todas son muy parecidas, tienen title, introduction, body and conclusion. Ese título también le puse entre 5 y 15 palabras, yo aquí diría menos también, pero bueno, sí, a veces es complicado lo de los títulos, pero bueno, sí, 5, 15, 12, mejor o menos. Y aquí, evidentemente, este género es informal.
es informático. Entonces, bueno, y aparte apela directamente al receptor, a quien lo va a leer. Así que tenemos que captar su atención como sea, ¿no? Así como el ensayo, el de antes, era mucho más formal, este no, es informal y normalmente suele costar menos este que los que son formales. Vale. En la introducción, que aquí vuelvo a reducir, 2 o 3 oraciones, yo creo que puede ser suficiente para hacer una crítica, una reseña bien. Tenemos que presentar nuestro tema de una manera informal, que agrade a ese lector. Y bueno, entre las expresiones que he escrito, pues, did you know that ever since I was a kid, I've been really keen on, I set in present day. Y aquí puse country, pero podríamos utilizar, pues eso, un pueblo o un lugar cualquiera. Y a continuación, bueno, llegamos al cuerpo, que también tendría que tener 2 o 3 párrafos, y aquí analizamos ese producto, bueno, o lo que sea, producto, libro, miramos cuáles son las fortalezas, las debilidades, y en este caso sí que es conveniente, bueno, de cada párrafo debería tratar, pues eso, pues uno con el análisis, otro con pues esas fortalezas y otro con las debilidades, ¿no? Cada párrafo un aspecto diferente del contenido. Y finalmente, como siempre, todo acaba con la conclusión. Vamos a valorar la importancia y hacer una recomendación. Bueno, no leí las expresiones del cuerpo, pero bueno, apart from that, the only negative thing I can say is that. Y entre las de la conclusión, pues, I promise you won't regret it. You really don't want to miss out. Y make sure to get your ticket now before they sell out. Vale. Y en los consejos, en este caso, es uno muy importante también. Los adjetivos en inglés se colocan antes del nombre. Hay muy pocas excepciones en las que se colocan después y tampoco suelen ser casos que se utilicen en el día a día, ¿no? Pero en el caso de que alguien quiera poner un adjetivo después del sustantivo, pues tendrá que utilizar una relación de relativo adjetiva. Lo que pasa es que yo creo que quedaría demasiado formal. También hay que tener en cuenta, si yo estoy haciendo una reseña de un artículo, pues a lo mejor sí que no lo necesito, ¿no? Este ejemplo, que pues, queda un poco así, pero bueno, nos sirve para ver lo que quería explicar es, this is a film that is interesting for comedy lovers. ¿Vale? En vez de poner que this is a very interesting film, pues he puesto una oración de relativo para introducir ese adjetivo después. Le digo, yo lo utilizaría en un contexto quizás más formal. Y el problema que tenía aquí con las críticas es que como se puede hacer críticas de todo, reseñas de todo, ¿qué expresiones utilizaba? Porque claro, a lo mejor habría expresiones que serían típicas que se podrían utilizar para reseñar un libro, pero no un producto cualquiera. Entonces, bueno, es muy complicado, todo no se puede abarcar, así que al final pues puse una serie de expresiones que indican opinión, recomendación, que yo creo que son bastante generales, ¿no? Entre ellas destacan don't miss it, it's worth it, it won't disappoint you, I certainly wouldn't recommend, I strongly advise you not to, y todas las que podéis ver ahí. Y bueno, estas son los 3 géneros que he abarcado. Ya digo, es una presentación muy básica, muy concisa, pero para que a partir de aquí pues, se pueda elaborar cada uno su propio material o modificarlo. Incluso, ya digo, acepto sugerencias, consejos, lo que queráis. Y bueno, finalmente, aquí parecen 2 herramientas, no son 2, son más de 2. La primera fue una herramienta que encontré mientras estaba buscando la información que poner en la presentación. Y es un que analiza los titulares. Sí que es verdad que ahí está hecho para hacer marketing, ¿no? Quizás para gente que monetiza blogs o que realmente que vive pues no sé, de escribir, no sé si alguien vive de escribir, me imagino que sí, pero bueno, que quiere monetizar algo, ¿no? O un título bastante impactante. Bueno, pues esta herramienta es gratuita, no necesita registro y te da una serie de adjetivos que además te los va a decir si son positivos, si son poco comunes, si esto tiene un matiz negativo y te analiza tu titular y te dice, pues, si este título parece atractivo para
para el cliente o no, te da un porcentaje. Y lo mejor, me hizo mucha gracia, porque claro, cuando todos utilizamos, seguimos recomendaciones y utilizamos, bueno, se nos vienen a la mente siempre palabras que han utilizado otros, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Que Google diga, pero es que hay 1000 y pico de resultados con el mismo título que tú. Entonces, bueno, ahí cada uno también depende de la creatividad y el conocimiento de cada uno, y también incluso se pueden coger, ya digo, palabras que ofrece la propia herramienta para hacer uno, pues que a lo mejor pues que haya muchísima menos gente que lo tenga. Yo probé, es verdad que no me paré demasiado, pero con los míos aparecieron muchos títulos iguales. Y bueno, también bueno saberlo para intentar buscar algo que no esté tan, que no sea tan, que de lo que no haya dicho tanta gente, ¿no? Y el otro recurso es un blog de herramientas de aquí de un grupo de la UNED que se llama Innovative Didactic Group for Open Linguistic Glossary Applications, y ellas tienen una serie de herramientas eso, para autocorregir textos. Las evalúan, dicen pues, las características que tienen, pues qué les puede faltar, y son muchas las que tienen. Y aparte, pues eso, desde análisis gramatical, desde corregir errores gramaticales, de estilo, y ahí, bueno, cada uno puede acceder a ellas, todas son de acceso abierto, y utilizarlas y ver pues cuáles les pueden resultar útiles, ¿no? Ahí os queda, está en la presentación, que bueno, vais a tener, entonces podéis ver en el enlace, echarle un vistazo, y ya digo, en el último blog hay bastantes herramientas y creo que pueden ser muy útiles, sobre todo para los que, pues eso, que estudiamos a distancia, que quizás es más complicado, ¿no? O bueno, y los que estudian también, para que puedan pues, ser autónomos a la hora de corregir sus textos. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Bueno, hemos abarcado las unidades de la lengua, características del texto y sus propiedades, la estructura prototípica y fraseología del artículo, ensayo y la reseña en inglés. Hemos dado consejos para mejorar la escritura. También os he ofrecido recursos en línea gratuitos para continuar con el aprendizaje autónomo, y las referencias están a continuación. O sea, las referencias, aunque los pongo aquí, la referencia, os voy a dar ahora una serie de referencias, porque puede ser que pues, yo he utilizado libros, he utilizado un poco de varios libros que a alguien les puede interesar. Entonces están ahí, ahora os las enseñaré y pues, si a alguien les resulta de utilidad, estupendo. Y bueno, al abordar todos estos aspectos, contribuimos a tener una educación de calidad que se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, trabajo decente y crecimiento económico, que se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, y a la reducción de las desigualdades, que se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10. Estas son las referencias, yo creo que aquí solo estas están, sí. Estas son las referencias. Por mi parte ya está todo. Muchas gracias tanto a los que estáis aquí de presencial, a los que estáis conectados y también a los que después probablemente lo veáis en diferido. Ahora, si queréis, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para hacer un turno de preguntas. Si queréis aportar alguna reflexión, bueno, estoy aquí y aquí, bueno, yo leeré si alguien pone algo por el chat para que lo sepáis también vosotras. Y al revés, porque no sé si oyen bien desde aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere aportar algo, adelante. Estoy totalmente de acuerdo cuando dices que complicada, porque como dices tú, si nosotros no escribimos bien en nuestra lengua, ¿cómo sí. puedes transferir esas, es muy complicado. esas habilidades? Entonces, bueno, yo mi experiencia de alumna, nadie nos enseñó a escribir. No, no. Entonces, claro, como transferir ese conocimiento a otra lengua, es que si no tienes la base, ¿no? Sí. Sí, no, y es claro. que eso lo vemos. Claro. Eso lo vemos. Eso también es lo que tú me comentas. Bueno, voy a comentarlo por aquí para que lo oigan. Y claro, que a nosotros dice, bueno, es que a mí nadie me ha enseñado a escribir en el colegio, en el instituto. Yo recuerdo escribir, pero escribe un cuento, arréglatelas como tú puedas. Escribir, a mí tampoco me han enseñado a redactar. Luego, pues uno podía tener más habilidades. Yo, por ejemplo, leía mucho y no, bueno, me defendía bastante bien. Pero es verdad, nadie nos enseña. Yo, de hecho, yo hice selectividad cuando todavía había COU. Había un examen que era comentario de texto.
Y el comentario de texto, ese comentario de texto, nosotros no lo practicábamos en todo el curso. Y digo, uf, a ver qué comentario voy a hacer yo aquí. Bueno, más o menos. Entonces, eso, hablamos que es complicado eso, transferir, cuando dicen nuestra propia lengua pues no nos expresamos bien, ¿cómo hacemos en otra? Quizás en la enseñanza de inglés sí que se insiste más en la redacción. Y yo veo que los niños utilizan, por ejemplo, más conectores, aunque sean 3, utilizan más. En lengua no lo veo nunca. Entonces sí, es curioso, pero porque quizás les más desde pequeños, pero que tampoco se insiste mucho. Yo creo que vivimos eso, en una sociedad donde escribimos, pero más que nunca. Redes sociales, que si blogs, WhatsApp, claro. No sé, claro, ya, pero deberíamos escribir mejor, claro, no se escribe bien, no, ya, pero tampoco se habla bien. Yo veo estudiantes que llegan, pues eso, pues con 12 años y hay padres realmente preocupados, mi hijo tiene un problema de aprendizaje, porque no, por mucho que estudie, no, y digo, no, el problema es que no sabe leer, y ves que no saben leer, y eso es un problema. Si tú no sabes leer, bueno, ya escribir, claro, te cuesta la vida. Es muy complejo, es muy complejo. Pero sí, es verdad, la gente, claro, es un entorno muy informal, pero claro, hay que pensar que si la tecnología avanza, habrá mucha gente que necesite no comunicarse solo la expresión escrita, sino la comunicación oral, necesite esas herramientas para mejorar, pero habrá perfiles que se necesite. ¿Qué hacemos? Yo creo que ahí hay que darle una vuelta a lo que a cómo se enseña. Yo sigo insistiendo que la enseñanza de, yo hablo de inglés porque es el idioma que conozco, habría que ver el resto de idiomas, ¿no? Que todavía se insiste mucho en la gramática. De hecho, tú para encontrar libros de gramática, que tienes tropecientos, para encontrar libros para escribir, a lo mejor ya más especializados. También, que yo aquí he puesto algunos, pero de gramática encuentras, pues vale, tienes que abordar la gramática, pero de expresión es que es más complicado y que en los libros está al final. Y a veces, pues eso, a mí me llegan los niños y me dicen, mira, es que no sé cómo empezar. Es que, ¿qué pongo aquí? Es que ni conocen la estructura y les falla, bueno, el vocabulario, que probablemente no lo tengan, y la expresión. Pero claro, lo veo reflejado también en lengua. Y a veces les digo, pero vuelve a leer lo que has escrito. Pero si está bien, yo, no, no está bien. Y es complicado. Pero sí, yo creo que a esta gente, a estos jóvenes, les interesa mucho expresarse bien, porque probablemente muchos tengan que trabajar con pues, tecnología y que tengan que van a escribir las máquinas. Bueno, las máquinas escriben hasta, hasta cierto punto. Claro. Entonces, bueno, es importante. Inglés, lengua global. Bueno, yo creo que es muy útil. Pero bueno, esto es una reflexión mía. Yo no, aquí nadie nos está diciendo nada. No sé si alguien tiene. Claro. Si alguien de aquí quiere. Las máquinas se van a basar en el contenido que tú le pones a la máquina. Hombre, claro. Claro, pero volvemos hacia atrás. Si ese contenido de base no está correcto, entonces claro, es como una cadena, ¿no? Claro, por ejemplo, vamos a seguir la inteligencia artificial, ¿de qué se nutre? De lo que escribimos nosotros. Si nosotros cada vez nos relajamos más, ¿por qué pasa? A ver qué me contesta esto. Escribimos mal, es que está cogiendo información y dices tú, bueno, entonces, ¿hasta qué punto esto lo va? No sé, yo tengo serias dudas. No sé si alguien de aquí nos quiere decir algo. No, de momento no han dicho nada. Están aquí. Yo lo que siento es que antes, y hablo de inglés. De inglés, sí. Yo fui alumna de inglés con la antigua. A ver, yo terminé quinto, lo que era antes quinto, sí, sí. en el 95. Sí. Claro, en aquel momento en la escuela de idiomas no era como ahora, no estaba adaptado al marco europeo. No, claro, fue de posterior. Se metía muchísimo más en la gramática. Sí, sí. Y de hecho las pruebas eran todas escritas. Sí. Oral, teníamos, yo me acuerdo, teníamos que preparar un trabajo y exponerlo. Pero bueno, era algo que preparabas tú en casa y lo exponías en clase. Sí. Sí. Completamente. Yo ahora, ya pasaron después de 30 años, me metí en el C1. Bueno, bien, muy bien. Pero veo la diferencia. Claro, sí, tienes que verla. Veo la diferencia entre que ahora, claro, es todo mucho más, hay 4 partes o 5 ahora, son 5 o 6. Sí, era una de las habilidades, sí. 5 o 6. Y no hay gramática. O sea, quiero decir, la gramática, pero no hay en examen, no hay. Yo lo veo con mis compañeros de clase. Sí. A nivel gramatical, yo estoy muchísimo mejor.
Pero eso también repercute como tú escribes, ¿eh? O sea, necesitas gramática. De los listenings, que antes listening... Yo sí recuerdo. Antes listening no había como ahora, tal. Ya. Escuchar, y esto yo me acuerdo de ir a clase en las actividades complementarias, que sí, que te ponías ahí el casquito, pero después no me acuerdo si había realmente el examen de listening. Yo en el 95 estaba en el GB. Yo tenía. Bueno, voy a comentarles un poco porque creo que ellos sí que no escuchan lo que dicen. No, yo creo que no. Bueno, están comentando aquí que claro, que hace años, antes de que entrara el marco común de referencia para las lenguas, que se incidía solo en la gramática, que no había eso de listening, no se hacía, y que, bueno, aquí esta chica está comentando que ahora está haciendo un C1 y que nota la diferencia en cuanto a, pues eso, conocimientos gramaticales, tus compañeros, porque sabéis que en los exámenes, normalmente los exámenes, eso, C1, no hay un examen, bueno, no sé si alguno en concreto tiene un apartado gramática, pero que yo sepa, no hay. No. Yo creo que no, puede ser alguno, no, es todo, claro, sí, no, es que todos, en general son así, pero claro, notas la diferencia por tus conocimientos, que a la hora de escribir probablemente te resulte más fácil. Y ellos es probable que cometan más errores. Antes había fonética. Antes dábamos fonética. Ya fonética la vi en la carrera. Ahora no hay fonética. Bueno, yo tenía fonética en lengua española, pero en inglés no. Y en gallego también. Sí. Bueno, fonología, o sea, no es fonética. Sin embargo, a la hora de hablar no tanto, en mi caso, de hablar no tanto, pero a la hora de escuchar, yo ahí también noto la diferencia a favor de ellos. Ay, claro, pero la gente de ahora tiene una exposición que no la teníamos en nuestra época, pues que ahora tienen muchísimas plataformas de donde escuchan inglés continuamente que teníamos antes. Yo aprendí muchísimo redactando. Yo cogí una época en la que pues, tenía 13 o 14 años, donde estaba muy, bueno, de moda, no sé, pero cartearse con gente de todo el mundo. Allá iba yo. Claro, yo aquí aprendí muchísimo porque vas escogiendo expresiones que utilizan otro, la utilizas tú, y para mí eso fue un cambio grande. Luego, bueno, quedaban otras partes del inglés. Quiero decir, las demás habilidades, pues eso, luego cada uno por su cuenta en la carrera, pero... Es lo que veo yo. Bueno, aquí dice una persona que sin una buena base gramatical no se puede escribir bien. No entiendo esta corriente de querer minusvalorarla. No, estoy de acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Sin gramática no se puede aprender. Lo que hay es que utilizar las habilidades, hay que darle más importancia a todas. No se puede, evidentemente no se puede escribir bien si uno no tiene gramática. Vamos, yo estoy a favor de que haya gramática, no de que sea todo gramática. ¿Qué pasa? También el número de horas que hay, por ejemplo, en los institutos es muy limitado. Hablamos de lo mismo de siempre. Tenemos un número de horas muy limitado para abarcar mucho. Claro, ¿a qué le das más importancia? Pero desde luego estoy completamente de acuerdo contigo en que sin una buena base gramatical no conseguimos nada. Nada. Ni hablas bien. No, ni hablas bien, claro que no. Te hablarías como los sitios. Sí. Cuando los niños me dicen la sintaxis no sirve para nada, yo, hombre, para hablar. Solamente una parte, es un todo. Bueno, y que aprender una lengua incluye, o sea, no solo aprender estructuras gramaticales, no, es que hay otros aspectos que hay que tenerlos en cuenta. La cultura también. Sí. Eso también forma parte de una lengua. Pero estamos completamente a favor de enseñar gramática, todas las habilidades, creo. Pero bueno, creo que es, claro, pues el sistema está así y bueno, pues bueno, quien lo haya implementado así, pues sabrá por qué lo hace. Después los exámenes oficiales, cuando hay exámenes oficiales, mucha gente lo que pretende es, y yo ahora veo muchos anuncios que te prepárate pues no sé, cualquier nivel en no sé cuánto, 3 meses, y dices tú, no, 3 meses preparas el examen, pero en la lengua no aprendes. Claro, y hablas a base de repetir estructuras, pues bueno, malo será, pero digo yo, una persona que tenga que hablar, por ejemplo, como por mucho que repitas, ¿qué te vas a aprender? Te pueden preguntar cualquier cosa. Sí. No sé si alguien más tiene por el chat, tiene alguna pregunta más, alguna reflexión. Es que aquí tarda un poquito, hay un poco de retorno. ¿Algo más queréis decir por vosotras? ¿Tenéis nada más? María, Andrea.
¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario más, finalizamos este taller. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, los que estáis online y los que lo veréis después. Hasta luego.